Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Hoy vamos a estar viendo el mandamiento de Cristo. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Ese es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15 dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo como un predicador que comienza a predicar, y las palabras que salen de su boca es: arrepentíos y creer en el evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo como predicador comienza a predicar, comienza a anunciar. Es un mensaje que hoy en día no es tan popular, pero es bíblico, es lo que el Señor Jesucristo predicó. Los profetas del antiguo pacto, en el antiguo pacto los profetas hablaban, predicaban, anunciaban al pueblo, llamaban al pueblo a arrepentirse. Un mensaje que hoy en día a las personas, y en ese entonces también, no les agradaba. Pero hay que arrepentirse. Versículos 12 y 13, antes de continuar, dice así: y luego el Espíritu le impulsó, hablando de Cristo Jesús después de su bautismo, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Sabemos que el primer Adán estaba en un huerto, el huerto del Edén, pero él falló. El segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, pasó en un desierto y él venció. Él no cayó en tentación. Él fue obediente a Dios. Él honró a Dios. Él no se inclinó a las palabras de Satanás, sino que él venció. Sabemos aquí en el relato, no nos dice aquí, pero sabemos que él estaba en Judea, y de ahí tuvo que venir hacia Galilea, pero antes de llegar a Galilea tuvo que pasar por Samaria. Habló con la mujer samaritana, sabemos el relato. Versículo 14 dice, y llega aquí, por el propósito por el cual fue a Galilea fue porque, bueno, Juan el Bautista, lo que dice aquí, dice el 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado. La pregunta es: ¿al por qué fue encarcelado Juan el Bautista? ¿Por qué es que él fue encarcelado? Es algo que aquí Marcos no nos dice tanto, no nos da tantos detalles como podemos ver en los otros evangelios, pero la pregunta es: ¿por qué fue encarcelado? ¿Por qué es que fue encarcelado? Bueno, vamos a mirar un poquito. ¿Por qué razón es que Juan fue encarcelado? Vamos a ir aquí a Lucas. Estamos en Marcos, yendo hacia adelante, Lucas 3. Y el domingo pasado estuvimos viendo de que la aniquilación no encaja con las escrituras. Hablamos también, llegamos a tocar también tocante el tema del infierno. Y el tema del infierno es un tema en el cual podríamos, si pararíamos o podíamos tomarnos el tiempo para hablar del tema del infierno, podríamos hablarlo por casi 2 meses. Hay mucho de qué hablar. Yo he escuchado he llegado a escuchar de un pastor que llegó a predicar tocante el tema del infierno por todo un año. Todo un año predicó del tema del infierno. Así que ya se dan una idea qué tanto hay que hablar de ello. Así que el infierno es un lugar real. La aniquilación no encaja con las escrituras. Las personas que mueren sin Cristo van al infierno. Su final, su destino es el lago de fuego. Vimos que es un castigo eterno, y es eterno, es castigo, como lo he dicho. Si es eterno el castigo, entonces va a haber conciencia, va a haber existencia. Si no, no sería un castigo.
Por eso es que la Biblia le llama castigo eterno, porque hay algo existiendo. Ya lo vimos. Pueden ir ahí, está en nuestro canal de YouTube, también de Facebook, en la página de Facebook. Ahí está el tema, el infierno real, y la aniquilación no encaja con las escrituras. Entonces, estamos viendo que Cristo Jesús comienza su ministerio, comienza a predicar, llama a arrepentimiento y creer en el Evangelio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Cristo Jesús vino a salvarnos, a liberarnos de ese destino, de no llegar a ir al infierno, de no llegar a ir y caer en ese castigo eterno. Es eterno en realidad. Muchos predican tocante a la aniquilación, pero no es bíblica esa doctrina. No es bíblica. Si Dios quiere, más adelante quizás nos enfoquemos más en ese tema. Pero al por qué es que Juan el Bautista fue encarcelado, la pregunta, bueno, aquí en Lucas 3, versículos 18 nos deja saber, al versículos 20 nos dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces Juan el Bautista fue encarcelado porque él no tuvo temor de reprender, de llamar a arrepentimiento a aquellos que estaban en autoridad. Él predicó, él exhortaba. Como dice 19, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan lo reprendió a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Entonces Juan el Bautista era una persona que predicaba, se lo dice también que él vino y predicaba arrepentimiento, llamaba a las personas al arrepentimiento. Él reprendía a las personas, así como reprendió a Herodes. Él perdió su vida por exhortar, así como los profetas del Antiguo Testamento. Muchos de ellos perdieron su vida por predicar arrepentimiento. Ellos no predicaban, eres grande, eres un campeón, eres una moneda de oro, Dios te está buscando, Dios te necesita. No, predicaban arrepentimiento. Juan el Bautista llegó en el desierto, llamaba a las personas al arrepentimiento. Debemos estar dispuestos a predicar la palabra de Dios, dispuestos a llamar a las personas al arrepentimiento, arrepentirse. Vamos a ir aquí, ya que estamos aquí en Lucas 24:47. Lucas 24:47. Entonces vemos que Juan el Bautista no era una persona que comenzó su ministerio hablando de que, bueno, vengan, vamos a ser amigos primero. No dijo, bueno, vengan, aquí tengo un lugar cómodo, tengo unas sillas, vamos a tomar cafecito, vamos a tener una amistad entre nosotros. Primero te voy a hacer amigo para que yo te pueda hablar bien. No. Él llegó anunciando, él llamaba a las personas al arrepentimiento. Lucas 24:47. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay que predicar, hay que llamar a las personas al arrepentimiento y creer en el Evangelio, porque esto es el mandamiento que Dios nos ha dado. Es el mandamiento que Dios le ha dado a la iglesia, de predicar arrepentimiento. Marcos 1:14, regresando, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Sabemos que venía de Judea, pero de ahí tuvo que pasar a Samaria, habló con la mujer samaritana, y de aquí dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así que llegó a Galilea. Galilea no era un lugar tanto de importancia, por así decirlo. Era como, aquí se dice, un lugar, un guero. No era un lugar, digamos, tan amigable, por así decirlo. No era un lugar popular.
no era un lugar que digamos que las personas tendrían gusto de ir a visitar. No era algo esperado para el Rey de Reyes. Quizás esperaríamos que el Rey de Reyes fuera a una ciudad más popular, conocida, porque Él es el Rey de Reyes, pero Él llega a Galilea. Llega a Galilea donde hay pecadores, donde podemos decir hay de lo peor. Y hay de todo. Llega a Galilea. Dice, predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio es buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Vamos a verlo más adelante. ¿Por qué es que son buenas noticias? Hoy en día las personas no entienden esos términos de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, no entienden buenas noticias. ¿Buenas noticias? ¿Qué buenas noticias? Y es porque no conocen las malas noticias. No conocen. Personas hoy en día viven, comen, andan, duermen, se levantan sin saber, sin conocer de que ellos están en malas noticias, por así decirlo. Hay malas noticias. Malas noticias hay. Así que el evangelio, que es buenas noticias, el evangelio es la promesa. Habían promesas dadas desde el huerto del Edén. Se dio una promesa de que iba a venir un redentor, un salvador, a darnos salvación. Habían promesas. Promesas que se le dieron a los patriarcas, a Abraham, a Moisés. Promesas que tenían. Promesas que se iban a cumplir y se están cumpliendo, lo cual vamos a estar viendo. El evangelio se trata de un reino y un reino tiene un rey. Eso es obvio. El evangelio se trata de ese reino y ese reino tiene un rey. Y es el gobierno de Dios en la esfera de la salvación. El gobierno de Dios, un gobierno espiritual, es donde Dios gobierna en el corazón de aquellos que son de ese reino, aquellos que llegan a ser de ese reino. Dios gobierna sobre ellos. Ese es el reino. El rey llega a reinar en el corazón de aquellos que escuchan el mandamiento y se arrepienten y creen en el evangelio. Juan el Bautista también dijo yo es necesario que yo mengüe para que Él sea exaltado, para que Él crezca, hablando de Cristo Jesús. Versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Todo ha sido preparado. Juan el Bautista llegó y él preparó el terreno, por así decirlo. Y ya se ha encarcelado y sabemos el fin de que él llegó a morir. Ya se ha cumplido, ya lo que habían ciertas promesas que se habían dado. Y podemos decir así que se comenzaron a cumplir con el nacimiento, con la venida de Cristo Jesús, y hubo como una pausa. Jesucristo creció, maduró, creció en sabiduría y en favor con los hombres y para con Dios. Y ahora ya es el tiempo se ha preparado. Podemos decir que en el antiguo pacto habían promesas, se habían dado promesas y ahora estamos entrando en el cumplimiento de esas promesas. El tiempo se ha cumplido, todo ha sido preparado. Juan el Bautista, él llamó a las personas al arrepentimiento, comenzó a preparar el terreno, a preparar el camino. La primera buena noticia es el tiempo se ha cumplido. Se ha cumplido, ya es tiempo. Dios dice, ya es tiempo. Ya es tiempo. Y comienza Jesús su ministerio. Versículo 15 dice, el reino de Dios se ha acercado. Un reino espiritual se ha acercado porque el rey ya estaba ahí. Cristo Jesús ya está ahí, presente. El reino de Dios se ha acercado, está cerca. Cristo Jesús está ahí, presente. Él es el rey de ese reino. Él es el rey de reyes. Es un reino espiritual, como lo mencioné, donde Cristo Jesús reina en el corazón de los que prestan atención, que escuchan el mandamiento y entran en ese reino, un reino espiritual. Jesús no vino aquí como un político, no vino aquí a hacer política, sino que Él vino a llamar a pecadores a arrepentimiento y creer en el evangelio. Vino a proclamar el reino, a establecer su reino.
entre los pobres, los pecadores. Él vino a cambiar corazones y a gobernar sobre ellos. Él es Señor. Y Él viene a reinar en la vida de aquellos que vienen al arrepentimiento. Versículos 15 dice, arrepentíos, arrepiéntete, en otras palabras, arrepiéntete, que es un cambio de mentalidad. Muchos podrán decir, ¿qué es arrepentimiento? Bueno, es un cambio de mentalidad. Algunos quizás dicen, bueno, el arrepentimiento es darte la vuelta, darle la espalda al pecado, pero en realidad en sí es un cambio de mentalidad, cambiar tu pensamiento, tu forma de pensar, y en cambiar tu forma de pensar va a conducir a un cambio de corazón, y ese cambio de corazón va a producir un cambio de acción, de actitud, de andar, de caminar. Entonces, un cambio de mentalidad en relación al pecado. Un cambio de mentalidad en relación al pecado. Muchos hoy en día no conocen la gravedad del pecado. Muchos hoy en día piensan que ellos están bien, no son tan pecadores. Ellos comienzan a decir, bueno, yo no soy un pandillero, yo no soy un criminal, yo no soy un homicida, yo no soy como tal persona. Pero el arrepentimiento cambia tu perspectiva del pecado, para que te llegues a ver en realidad como Dios te ve a ti, de que eres un pecador. Como David dijo, contra ti he pecado, David reconoció de que todo pecado cometido al final en cuentas es cometido en contra de Dios, porque es en desobediencia a Dios. Porque el mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y espíritu. Si eres obediente a ese mandamiento, nunca pecarías. Pero la realidad es de que sí pecas. Y por cuanto pecaste en contra del Dios Altísimo. Lucas 13, vamos aquí en Lucas 13. Lucas 13, versículos 1 al 5. Habían personas, en ese entonces, personas creían que si algo pasaba, algo negativo, algo muy malévolo le pasaba a una persona, era porque esa persona en sí era bien pecaminoso, eran más pecaminosos que otros, y cuando algo malo le sucedía a alguien o a unas personas, ellos decían, no, pues este sí de plano. Hoy en día también se llega a pensar así, dice, pues ¿qué cosa haría que le fue así? ¿Qué cosa haría que llegó a pasar tal y tal cosa? Muchas personas tienen ese pensamiento. Lucas 13, versículos 1 al 5, dice, entonces, dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ese es el pensamiento que tienen muchos. Dicen, estos galileos, murieron de tal forma, porque obviamente estos quizás, qué gran pecado han de haber hecho. Dice Jesús, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esta es una forma de profetizar. 70 años después de Cristo, muchos judíos murieron. Romanos mataron a miles de judíos. Él está diciendo, ¿tú crees que ellos son más pecadores? No. Mas si tú no te arrepientes, en otras palabras, si tú no reconoces que tú también eres un pecador, todos son pecadores, y si no se arrepienten, igual van a perecer. Como les digo, hay personas que hoy en día comienzan a admirar a otros. No, pues yo no soy un pecador como tal y tal persona, pero eres un pecador. Has pecado contra el Dios Altísimo. Y por cuanto estás bajo la ira de Dios, es lo que la Biblia nos enseña. ¿Te crees? Muchos hoy en día quieren justificarse. Dicen, pues yo no soy como tal persona. Yo no soy como aquellos que están en las prisiones. Yo no soy un criminal, un drogadicto. Pero son pecadores.
Y por cuanto son pecadores, a lo que vamos a ver más adelante es de que están bajo la ira de Dios. Por eso arrepiéntete, comienza a cambiar tu perspectiva tocante el pecado. Comienza a cambiar tu pensamiento. Arrepentimos. Y muchos hoy en día tienen que arrepentirse de su perspectiva de Cristo Jesús. Arrepiéntete. Jesucristo no solamente fue un buen hombre, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Alfa y Omega, el gran yo soy, el Rey de Reyes. Él es Dios. Arrepiéntete si has creído de que tú no necesitas de un Salvador. Arrepiéntete si tú has creído que no necesitas de Cristo para salvarte. Arrepiéntete si has creído que es Cristo más tus obras. Arrepiéntete, porque eso no es el Evangelio. Cristo Jesús vino a salvar, porque el ser humano no puede salvarse por sí mismo. Jesucristo no vino a ayudarte para que tengas salvación, sino vino a salvarte. Jesús estresó el hecho del arrepentimiento. Regresando a Marcos 1:15, dijo: arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Qué es el arrepentimiento? Como ya lo mencioné, es un cambio de pensamiento. Piensa, comienza a ver el pecado tal como es, que la gravedad del pecado sí, en realidad sí es grande. No, es que, yo no soy tan pecador. No, si eres un gran pecador a la vista de Dios. Dios te mira como un gran pecador, digno de la ira. Dios los mira así. No, es que yo no soy como tal persona, pero eres un pecador. Como le digo, es un cambio de pensar, que en eso produce un cambio de corazón y produce un cambio de conducta. Ese es el arrepentimiento, porque cuando tú llegas a ver el pecado tal como es, ya no vas a llegar a ser igual, ya no vas a pecar igual, porque has reconocido de que es pecado y es ofensa contra el Dios Altísimo. Es una conducta, un cambio de pensamiento. Es verme a mí mismo como un pecador malvado que no puede salvarse a sí mismo. No puedo salvarme yo mismo, soy pecador, digno de la ira de Dios, y no puedo salvarme por mí mismo. No puedo hacer obras que me lleguen a salvar. Lo repito de nuevo, no es Cristo más mis obras. No es de que, es que yo en la vida he hecho cosas más buenas que malas. No, eso no funciona. Si tú haces un crimen, si digamos un millonario que da millones para que millones sean alimentados, digamos allá en África, y comete un homicidio, y va a la corte, lo arrestan, va ante la corte y dice: mira juez, yo he dado millones para que miles estén con vida, para que sean alimentados. Digamos, yo he salvado a miles, a millones, y yo nada más una persona he matado. ¿Será que ese juez va a decir: no, sí tienes razón, el balance, sí, has hecho cosas más buenas que malas? No, obviamente no. Va a ser juzgado y va a ser culpable ante la ley, y así ante Dios. Todo aquel que ha pecado, dice, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Si has cometido un pecado en tu vida, que obviamente todos somos pecadores, estás bajo la ira de Dios. No puedo salvarme yo mismo. Y es por eso que Cristo Jesús vino y vivió una vida perfecta que no puedo vivir. No puedo salvarme yo mismo. Cambio mi pensar. Nada me puede salvar sino el Evangelio de mi Señor Jesucristo. Él es el único que me puede dar salvación. Vamos a ir aquí a Romanos 1. ¿Por qué es que Cristo Jesús vino? ¿Por qué es que llama a las personas al arrepentimiento? Llama a todos al arrepentimiento. Romanos 1, versículos 29 al 32, dice esto: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Y así es el ser humano. Le gusta pecar. No solamente le gusta pecar, le gusta estar entre otros que pecan. Le gusta también impulsar a otros que cometan pecado también. En sus actos pecaminosos, le gustan ver a otros andar pecando. Y a ellos les agrada andar pecando. Son dignos de muerte. Romanos 3. Aquí en Romanos 3, versículos 9 al 20. Romanos 3, 9 al 20 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos hemos pecado. Todo ser humano está bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, más bien corren de Dios, no buscan de Dios. No buscan agradar a Dios, vivir para la gloria de Dios, más ellos no piensan en Dios, más bien piensan alejarse de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por eso viven como viven, practican sus actos pecaminosos, andan para acá y para allá viviendo en actos pecaminosos, viven, se drogan en el alcoholismo, en la borrachera, en las fiestas, hablando palabras, esto y el otro, y no hay temor de Dios en ellos. Por eso es que lo hacen libremente, liberadamente, por eso es que pueden vivir como viven, pueden llegar a su casa, dormir en paz, levantarse en paz, porque no hay temor de Dios en ellos. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No podrás justificarte, no podrás decir, no, pero es que esto, el otro. No, estás bajo la ira de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecados. La ley te demuestra tu pecado. La ley es perfecta. La ley requiere perfección en palabra, conducta y hechos. Sería la conducta. Pensamiento, palabra y conducta, perfección. Y si tú no eres perfecto, que obviamente sabes que no eres perfecto, y por el hecho estás bajo la ira de Dios. Porque la ley requiere perfección. Perfección. La ley requiere. Hay algunos que creen, los adventistas del séptimo día, creen que ellos por guardar el cuarto mandamiento ya están cumpliendo toda la ley. Se engañan a sí mismos porque no conocen los mandamientos. No conocen lo que en realidad implica los 10 mandamientos. La ley lo que demuestra es que eres un pecador, digno de la ira de Dios. Versículos 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no estamos en su reino. Si tú mueres sin Cristo, estás destituido de la gloria de Dios por la eternidad y echado al lago de fuego. Romanos 6, 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual. Alejado de Dios, destituido de la gloria de Dios. En Efesios, vamos aquí en Efesios 2. Se habla de lo que eran todo aquel que vino a Cristo, pero al mismo tiempo te demuestra lo que es todo aquel que no está en Cristo. En Efesios 2, versículos 1 al 3. Y como lo digo de nuevo, aquí nos habla
habla del cristiano, lo que era el cristiano antes de venir a Cristo, y al mismo tiempo podemos ver lo que es el que no está en Cristo Jesús. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios, digno de la ira de Dios. Estabas muerto espiritualmente hablando, muerto a Dios, muerto a las verdades de Dios. No amas a Dios, no buscas a Dios porque estás muerto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cometiendo delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es lo que hacen. Siguen la corriente de este mundo, yendo para acá y para allá, practicando lo que el mundo practica. Conforme al príncipe de la potestad del aire, habla de Satanás, que los influye. Satanás influye en los impíos, influye en los que no están en Cristo Jesús. Nos impulsa a caminos pecaminosos, nos impulsa a pensar cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, está operando hoy en día. Ese espíritu, el maligno, está operando en los hijos de desobediencia, los impulsa a lo pecaminoso. Es lo que sucede en el que no está en Cristo. Dios dice, no, pero yo no estoy endemoniado, yo no estoy sacando espumas, dirán algunos. Bueno, es que no estás al 100%, pero te está impulsando a cierto por ciento. Algunos los impulsa al 10, 20, 40, 50%. Ya cuando sacas espumas porque es al 100%. Es lo que dice aquí. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué son desobedientes? Porque el enemigo está operando en ellos. Por eso son desobedientes. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso los que están en Cristo Jesús. Pero vemos que por naturaleza eran hijos de ira. Por naturaleza, todo aquel que está sin Cristo es hijo de ira. Está bajo la ira de Dios. Por naturaleza son pecaminosos porque son influidos por el espíritu que gobierna este mundo. Por eso son influidos a lo pecaminoso. Por eso aman al mundo, viven en el mundo. Por eso aman el pecado y no quieren apartarse del pecado, porque son pecaminosos, son hijos de ira. Vamos a ir aquí a Juan 3. Juan 3, 19. Versículos 20. Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas que la luz, aman más su pecado, las tinieblas, que a Cristo Jesús. Aman más su pecado, su estilo de vida, que al Dios Altísimo que los creó. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren apartarse de sus pecados. Aman las tinieblas y no vienen a la luz. Quieren vivir en su pecado, les agrada vivir en su pecado, les gusta vivir en su pecado, y sin darse cuenta están bajo la ira de Dios, están influidos por el enemigo, están siendo influidos por Satanás. Hacen la voluntad de Satanás, viviendo en desobediencia. Por naturaleza dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Como he dicho, he puesto el ejemplo, como los bichos bajo una piedra. Tú levantas esa piedra y la luz entra y llega a ver la luz y corren y se quieren esconder, quieren estar en la oscuridad. Así es el ser humano. Mira la luz que es Cristo Jesús y corren. Por eso es que cuando tú ves a personas o si alguien va a visitar, o cristianos van a visitar, el impío corre y se esconde. No se agrada, ahí viene, no hay algo que su corazón comience a alegrarse, sino más bien corren y se alejan. Huyen de Dios y no quieren escuchar de Dios, no les interesa escuchar de Dios.
No quieren buscar de Dios. Por eso es que dice, como dije anteriormente el domingo pasado, el impío puede ir para acá y para allá, le agrada ir a vivir una vida pecaminosa, puede ir a un concierto donde quizás se hablen palabras pecaminosas, hay movimientos pecaminosos y hace todo lo posible para viajar hasta Nueva York, hace todo lo posible no importando el clima, pero va y lo hace y corre hacia allá, corre hacia lo pecaminoso y huye de Dios. Porque por naturaleza son hijos de ira, dignos del castigo eterno. Son pecaminosos. Por eso es que están muertos, como dice en Efesios, muertos espiritualmente. Por eso no hay un deseo en ellos de buscar de Dios. Ellos andan muy cómodos sin saber, sin darse cuenta que la ira de Dios está sobre ellos. Y como dice Romanos, que cada día que pasa, cada palabra que dicen, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada vez que pasa, están acumulando ira y ira y ira. Y en aquel día la ira de Dios va a caer sobre ellos. Y es por eso que Jesucristo dice, arrepentíos, arrepiéntanse. Isaías 64:6. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete si has creído que es Cristo más tus obras. Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Noten lo que dice, si bien todos en relación a la salvación, a querer tú venir a Dios por medio de tus obras, por medio de quien tú eres. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, aún lo que tú piensas que son actos de justicia, dice, son como trapo de inmundicia en la presencia de Dios, una pestilencia en la presencia de Dios. Tú no vas a llegar a Dios queriendo justificarte por medio de quien tú eres, por medio de tus obras, porque son una pestilencia en relación a la salvación. Apestan tus obras, porque eres un hombre imperfecto queriendo obedecer una ley perfecta. Efesios 2:8, texto que conocemos muy bien. No es por mis obras. No vengo a Cristo por medio de mis obras. No me mantengo salvo por medio de mis obras. No voy a llegar a ser salvo porque yo hice buenas obras. Hay muchos que creen que vienes a Cristo y de ahí tienes que obrar para mantenerte salvo o para llegar a ser salvo. No, no puedes. No lo pudiste y no lo podrás hacer. Efesios 2:8. 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Aún la fe no es tuya, Dios te da la fe. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie podrá decir, es que yo me gané la salvación, yo me mantuve firme, yo sí luché y obtuve la salvación. No, la salvación nunca es vista como una recompensa, sino es un regalo de Dios, es un don de Dios. No es algo que tú llegas a ganar. No es que Cristo Jesús vino a hacer posible la salvación y ya tú entras ahí y luchas para obtener la salvación. No, sino es por gracia. Cristo Jesús vino y murió por nuestros pecados. Amén. Él nos vino a salvar. Tito 3, en Tito 3, está después de Timoteo. Tito 3. Versículos 5 al 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos salvó, dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Muchos dicen, no, es que cuando dice la Biblia que no nos salvó por obras, está hablando de obras de caridad. No, obras de justicia, todo tipo de obras de justicia, no por obras religiosas, no por guardar sacramentos, no por guardar un día, no porque te bautizaste. No es por obras de justicia que tú hayas hecho, sino por su misericordia. Arrepiéntete si has creído que fue porque te bautizaste o que va a ser porque guardas un día.
No, no es por eso, sino es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Aquellos que son salvos son salvos por la pura gracia de Dios. Arrepentíos. Hoy en día hay personas que tienen que arrepentirse de eso. En ese entonces tenían que arrepentirse. Comenzaron a escuchar a Jesucristo. Ellos eran llamados a arrepentirse, de rechazar al Mesías, de no reconocerlo como Señor, como Salvador, como el Hijo de Dios. Muchos hoy en día tienen que arrepentirse, cambiar su pensamiento tocante a Cristo. Él no es un Dios, Él es Dios. Amén. Él es Dios, Él es el Salvador del mundo. Él llevó nuestros pecados. En Mateo capítulo 5 al 7 no vamos a ir, pero Mateo, lo que es el capítulo 5 al 7, Cristo habla del arrepentimiento, habla del pecado. Dice, si tú miras a una mujer y codicias con ella en tu corazón, ya para con Dios ya has cometido el acto de adulterio. Si tú odias a un hermano, para con Dios eres un homicida. No hacer tesoros, dijo Jesús, aquí en esta tierra, sino en el cielo, donde no es corrompido. Pero muchos buscan hacer tesoros en la tierra, aman lo terrenal y no buscan lo celestial. Habla de la oración. Muchos oran y quieren parentar religiosos ante otros. Sus motivos son incorrectos. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntate si crees que tus ayunos, tus oraciones, tu religiosidad va a llegarte a obtener la salvación. Porque no es por obras. No es por guardar un día. No es por el bautismo. No es por actos religiosos. No es por sacramentos. No es porque perteneces a una organización. No. Sino es por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por eso es que somos salvos. La pregunta es, ¿te has arrepentido? El llamado del arrepentimiento es un llamado a la conversión. O convertirte a Cristo. Venir a Cristo. La Biblia nos da evidencia del arrepentimiento. Como le digo, alguien podrá decir, bueno, yo sí creo en Cristo, y yo he creído en Él como mi Salvador. Pero no hay un cambio en ellos. Como le digo, un arrepentimiento genuino es un cambio de pensamiento. Comienzas a ver tu pecado, comienzas a verte como Dios te ve, eres un pecador digno de la ira de Dios. ¿Has llegado a esa etapa? ¿Te has visto? ¿O sigues pensando, no, es que yo no soy tan malo, es que yo he hecho cosas más buenas que malas, es que yo al fin en cuenta pues no soy tan mala persona, y si muero pues obviamente voy a ser salva, voy a entrar en el reino de Dios? Como hoy en día todos mueren, todos los artistas mueren ahí, que Dios está ahí disfrutando de las canciones de tal artista, como si canciones pecaminosas. ¿Tú crees que a Dios le va a agradar escuchar canciones, por ejemplo, de hoy en día, ni se me viene el nombre ahorita, Pluma o Luma, no sé cómo se llama ahorita. Peso Pluma. Como le digo, hay varios. Otro que parece que ni se le entiende su hablar. Que por causa de él, yo me di cuenta también esto, les están diciendo los niños brócolis, porque tienen ahí su pelo chino. Sí, así les dicen. ¿Por qué? Porque ese es un artista. Y ese artista en sus canciones, pura perversidad. Y esos dicen, no, yo no soy tan mala persona. Pero Dios dice sí. Si tú has pecado, estás destituido de la gloria de Dios. No es de que tú haces una oración sin sinceridad. Tienes que ser sincero. Un arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Te ves como Dios te ve. Eres digno de la ira de Dios, un pecador. Y por cuanto te ves como te ves, cambias tu pensamiento tocante al pecado, das vuelta a tu pecado y vas hacia Dios. Ya no vas a correr, ya no vas a huir de Dios, ahora vas hacia Dios. Vas hacia Cristo para que te dé salvación. Y cuando Dios te da salvación, te hace nueva criatura, lo cual vamos a ver más adelante. No solamente un cambio de mente, sino también un cambio de corazón, y eso se va simultáneamente. Cambio de mente, un cambio de corazón, cambio de conducta, cambio de actitud, cambio de acciones. Segunda de Corintios, vamos aquí en Segunda de Corintios.
Segunda de Corintios 7. Versículos 9 y 10 dice: ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Comienzas a ver tu pecado, comienzas a ver tu situación, hay una tristeza en ti, un cambio de corazón que produce eso, y das la vuelta y buscas apartarte de tu pecado y buscas venir a Cristo, vivir para Dios. Ese es un arrepentimiento. Ese es un arrepentimiento verdadero. No es de que, bueno, yo sí he creído en Cristo Jesús, pero sigo mi estilo de vida igual. No, cuando en realidad has visto un genuino arrepentimiento, por consecuencia, cuando tú ya has visto tu pecado, has reconocido que en sí es pecado y es pecado contra Dios, ya no vas a ser igual. La obediencia del cristiano no es perfecta, pero es progresiva. ¿Será que un cristiano puede llegar a tropezar? Sí, puede llegar a tropezar en pecado, pero va a haber arrepentimiento. Ya no va a ser igual. Ya no vas a pecar igual. Ya no vas a pecar como pecabas antes. Pecabas, andabas y te gozabas sin haber remordimiento, sin haber convicción. Ya no, porque ahora va a haber convicción. Va a haber arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es una vez cuando vienes a Cristo, sino es un estilo de vida. Cuando cometes pecado te arrepientes. Ese es el patrón del cristiano. Es obediencia. Y es arrepentimiento cuando peca. Como dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice Jesús, arrepiéntete, ese tipo de arrepentimiento que te lleva a Cristo. Cambias tu pensamiento. Hay un cambio en tu corazón, un cambio en tus acciones, y ya no huyes de Dios, sino ahora corres hacia Dios para que te dé vida y vida eterna. Y Él te hace una nueva criatura. Y cuando eres en realidad una nueva criatura, va a haber un deseo, a lo cual vamos a ver más adelante, de vivir para Dios. Así que no hay cosa buena que yo pueda llegar a hacer para salvarme. No puedo salvarme por yo mismo. No puedo salvarme por hacer buenas obras. No puedo salvarme por medio de las obras. No es por guardar días, no es por sacramentos, no es por ser de tal y tal organización. No, sino es por la gracia de Dios. Es por lo que Cristo Jesús hizo. Y Él vino, vivió una vida perfecta que no puedo vivir. Él llevó la ira de Dios sobre Él para que yo no la lleve. Y Él me da su perfecta justicia a mi cuenta. Y así ante el juez del universo soy justificado ante su presencia. Así que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Reconozco que estoy muerto en delitos y pecados, en necesidad de salvación. Así que el arrepentimiento lleva un cambio de pensamiento, cambio de corazón, cambio de actitud. Hay un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de acción. Vamos a ir aquí en Mateo 3. Mateo 3. Lo que es el arrepentimiento. Si tú te has arrepentido en realidad, dice el texto, Mateo 3, versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, cuando hay un arrepentimiento genuino, por naturaleza, ese arrepentimiento genuino produce obras. Es como la fe. Por eso el arrepentimiento y fe son juntos. Es como una misma moneda, el otro lado de la moneda, por así decirlo. La moneda tiene dos caras, arrepentimiento y fe. Es como la fe, cuando tú crees realmente, va a haber frutos de esa fe genuina. Y así dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demuestra tu arrepentimiento por tus frutos. Un arrepentimiento genuino produce frutos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, como digo, un cambio de corazón que produce acciones diferentes, frutos dignos de arrepentimiento, demuestras que sí te has arrepentido, porque ya hay un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, porque es un arrepentimiento genuino. No es como hoy en día dicen, no, yo sí me he arrepentido, pero siguen igual.
Dice, es que, bueno, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, yo creo en Cristo, pero Jesús te llama al arrepentimiento, y un arrepentimiento verdadero, por naturaleza, produce frutos que demuestran el arrepentimiento, para que me entiendan. Mateo 9, 10. Mateo 9, 10 al 13 dice, y aconteció que estando él, hablando de Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, los religiosos, los que se creían que eran santos, los que se creían la gran cosa, como hoy en día hay personas que dicen, no, pero yo no soy como esos, yo no soy como ese drogadicto, yo no soy como ese pandillero, yo no soy como tal y tal persona, yo soy mejor que esa persona. Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estas personas se creían justas, pero Jesús está diciendo, no, ustedes son dignos de la ira de Dios, necesitan de arrepentimiento. Todos, dice Romanos, todos han pecado, todos son pecadores, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo no vino a llamar a justos, pero la pregunta es, ¿cuántos justos hay? Todos son pecadores. ¿Cuántos perfectos andan en esta tierra? Nadie es perfecto, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo Jesús te llama al arrepentimiento. Si tú crees que yo voy a morir, pero no soy tan mala persona, arrepiéntete de pensar en eso, porque has quebrantado los mandamientos de Dios, porque has desobedecido. No te levantas para vivir para la gloria de Dios, ¿o sí? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Te congregas en una iglesia? No. Entonces, desobediente, digno de la ira de Dios. Arrepiéntete. No, es que yo guardo tal día, yo estoy cumpliendo todos los mandamientos. No, si supieras, en realidad, Dios requiere pensamiento, perfección en pensamiento, palabra y conducta. La pregunta es, ¿eres perfecto? Muchos creen que pueden llegar a ser, dicen, no, es que Cristo Jesús como hombre, Él vino y Él es hombre y Él fue perfecto, entonces yo puedo llegar a ser perfecto. Cuando Jesús dijo en Mateo 5, les dijo, ser perfecto como vuestro Padre es perfecto, Él lo dijo, pero para que comiences a meditar, ¿será que yo puedo llegar a ser realmente perfecto como el Dios 3 veces santo es perfecto? Los discípulos comenzaron a ver en Mateo 5 en adelante, si tú lees los evangelios, comienzan a escucharon y concluyen, pues ¿quién puede ser salvo? Nadie puede ser salvo. Pero muchos malentienden eso. Oh, sí, yo voy a ser perfecto. Jesús dijo eso para comenzar a meditar y ser guiados al arrepentimiento, a reconocer que son pecadores, de que no son perfectos. Así como estos fariseos religiosos creían que eran justos, creían que estaban bien ante Dios, pero dice, no, yo no llamo a arrepentimiento, no llamo a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. ¿Y será que Jesucristo les dijo que se arrepintiesen a los fariseos? Sí, obviamente, porque eran pecadores. Santiago 2.10 dijo esto en Santiago 2.10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De todos. La ley requiere, como lo repito de nuevo, lo voy a repetir para que se les grabe, la ley requiere perfección, palabra, pensamiento y conducta. Pensamiento, palabra y conducta. Perfección. Y aquí no necesariamente habla de que eres culpable cuando se ofendieron en un punto. No quiere decir que a ofender uno ya quebrantas todos los mandamientos, desobedeces todos los mandamientos, sino habla de la unidad de la ley. En otras palabras, te lo voy a poner de esta manera.
La Biblia dice, el mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y te pregunto, ¿será que le pides perdón a Dios por tus pecados al amanecer o al anochecer? Si tú dices sí, entonces eso demuestra que no estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque si lo hicieras, si cumplieras ese mandamiento, nunca pecarías, nunca desobedecieras, nunca. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Será que amas a tu prójimo como a ti mismo? Te voy a dar un ejemplo para que entiendas también. Supongamos que tú andas por ahí en un campo y de repente, por alguna razón, estás aburrido y comienzas a escarbar ahí la tierra y notas de que algo está ahí, algo duro. De repente comienzas a escarbar más y más y más, te da curiosidad qué es lo que hay ahí. Y digamos que encuentras un baúl, se llama, grande, y hay ahí 500,000 millones de dólares. Imagínate esa cantidad, 500,000 millones de dólares. La pregunta es, tú al encontrar ese tesoro, esos millones de dólares, ¿cómo fuera tu reacción? Obviamente te vas a llenar de gozo y de felicidad. ¡Wow! Vas a estar bien gozoso, contento, feliz. Vas a comenzar a pensar todo lo que vas a hacer con ello. Ok, ahora supongamos que tú encuentras eso y te das cuenta de la cantidad, estás contento, estás súper feliz, súper gozoso, pero de repente llega Dios y te dice, mira, hagamos como que tú no lo encontraste y está aquí tu prójimo. Y vamos a dejar que él lo encuentre y él se quede con él y él goce y haga lo que él quiera hacer con él. Mi pregunta es, si eres sincero, ¿será que tú vas a llegar a tener el mismo gozo, la misma felicidad a que él lo encuentre y lo obtenga? Si tú eres honesto, no vas a tener la misma felicidad. Quizás actúes como si sí, pero dentro de ti va a haber tristeza, va a haber desánimo. Entonces, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo en realidad? Oh, es que yo guardo tal día, yo guardo todos los mandamientos. Mentira, no conoces los mandamientos, porque si los conocieras, no vas a estar creyendo que tal día, guardar un día te va a salvar. No vas a creer que el bautismo te va a salvar. No vas a estar creyendo que tus obras te van a llegar a salvar. Porque quebrantas estos mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo haces? No, no lo haces. La Biblia dice que mientes. Dice, el que dice que no hay pecado en él, hace a Dios un mentiroso. Porque en Romanos dice, todos hemos pecado. Todos pecan. Vamos a Hechos 26:20. Hechos 26:20. Dice el texto, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obviamente un arrepentimiento genuino, sin duda alguna, va a reflejar, va a demostrar un cambio de estilo de vida. Como la fe genuina produce frutos, un arrepentimiento genuino produce frutos. Se va a ver el cambio de mentalidad, el cambio de corazón, el cambio de actitud, de caminar, de andar. Algunos dicen de que está bien, no hay problema. Puedes andar como el mundo, vestirte como el mundo, vivir como el mundo, ver lo que el mundo ve. No hay ningún problema, nada más crees en Jesús
Pero no aquí te dice bien claro, sino que anuncia primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios y haciendo obras dignas de arrepentimiento. Sin duda alguna, cuando hay un arrepentimiento genuino, va a haber esos frutos que demuestran ese arrepentimiento. Y no es de que voy a seguir igual, no es de que voy a andar como el mundo, no es de que si te vestías tal y tal vas a andar igual, porque hay un cambio. Vas a mirar el pecado diferente, vas a mirar, vas a poder ver lo que es pecado. Ya no te vas a vestir igual si te vestías de una forma no adecuada, porque hay un arrepentimiento genuino. Hoy en día en las iglesias también se habla de jóvenes, son salvos, pero andan igual, andan como el mundo, se visten como el mundo, viven como el mundo, hablan como el mundo. ¿Será que a Jesús le vas a engañar cuando la Biblia te dice lo que es el arrepentimiento? Un arrepentimiento genuino, cambio de actitud, cambio de pensamiento. Hoy en día hay, como les digo, iglesias, según cristianos, andan ahí vestidos de una forma no adecuada. ¿Por qué? Porque tienen temor de ser como Juan el Bautista, de ser como nuestro Señor Jesucristo, de llamar a las personas al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Y saben, es de pedirle a Dios, Dios, si tú eres un pecador, estás muerto espiritualmente hablando, pídele a Dios, Dios, dame arrepentimiento, dame una fe genuina, para que yo no llegue a ir al castigo eterno. Vamos a ir aquí en Hechos, estamos aquí en Hechos, regresando al capítulo 11. Es Dios quien da el arrepentimiento. Digo, este tema de la salvación es simple de entender, pero es profundo. También este tema podemos hablar mucho tocante lo que es la salvación. En Hechos 11, 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pídele a Dios, Dios, dame arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, dame una fe genuina. Dios da el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, no superficial. Si dices que has creído en Cristo, pero no hay deseo de seguirle a Él, no hay deseos de vivir para Cristo, no hay un amor por Dios, un amor por el prójimo, por los hermanos en Cristo, entonces no hay salvación. No has venido al arrepentimiento genuino, no has sido regenerado. Regresando aquí a Marcos 1:15, dice diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio, ¿qué es creer en el Evangelio? Bueno, primeramente creer no es como digo, bueno, yo sí creo en Dios, ya no, esto lleva más que eso. Creer es confiar totalmente en Cristo Jesús, confiar totalmente en su obra redentora, de que Él vino, Él vivió una vida perfecta que no puedes vivir, Él llevó tus pecados, Él murió por ti para darte vida eterna. Es como un carro, digamos, supongamos que tú compres un carro nuevecito del año y digamos, tú no vas a confiarle el carro a cualquier persona, ¿verdad? Nuevecito, que te costó tanto y tanto. No vas a, y aún hay personas así, no confían su carro a cualquier persona. Pero hay unos que tienen un carro nuevecito y sin duda alguna hay personas en las cuales ellos dicen, ok, yo confío en mi carro, confío que lo manejes, yo confío en ti. Entonces está hablando de esa manera, confiar en Cristo Jesús, confiar totalmente en Él, de que Él es el que te da salvación y salvación eterna. No es de que no confío en Cristo, pero también confío en mí. No es de que voy a confiar en Cristo, pero ahora, ok, Cristo, ayúdame a vivir, ayúdame a llegar a ese estado de perfección, como algunos dicen, como los adventistas, y el séptimo día, dices que yo tengo que llegar a esa perfección para que así yo califique y llegue a obtener salvación. No es así. No es como otros que dicen, es que tienes que hacer los sacramentos
y luego de ahí tienes que ir al purgatorio para purgarte de aquello que no ha sido purgado para entrar en el reino de los cielos. No. No es de que, bueno, yo tengo que hacer ciertos rituales, tengo que bautizarme. No. Sino es confiar totalmente en la obra redentiva de Cristo Jesús. Es Cristo y solamente Cristo quien me puede dar salvación. Vamos a ir aquí en Juan 1:1. Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, hablando de Cristo Jesús, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Él vivió la vida perfecta. En él no había pecado. La Biblia es bien clara que decir que él fue tentado en todo, pero fue sin pecado, porque él es Dios. Él es diferente al ser humano. Él es Dios. Versículos 14 dice así. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es único. Él es Dios. Versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien quita el pecado. Él es quien te libera de la condenación eterna. Juan 3:16. Juan 3:16 al 18. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, noten, para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, Jesús no vino a condenar. ¿Por qué? Porque ya el mundo estaba condenado, estaba bajo la ira de Dios. Él vino a salvarte de esa condenación. De nuevo el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Romanos, vamos a ir aquí en Romanos. Romanos 3. Versículos 21 al 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Como dije, Jesucristo vino a vivir una vida perfecta que no podemos vivir. Él cumplió con toda esa justicia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos los que creen en Él. No 144,000, como dicen los testigos de Jehová. Solamente ellos son los que nacen de nuevo. Solamente son ellos los hijos de Dios. No, dice todos. Todo aquel que en Él cree. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículos 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Él murió, fue sepultado, resucitó, demostrando de que ese sacrificio fue eficaz. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificación por medio de Cristo Jesús. Él es quien dijo ser. Él es Dios. Él venció la muerte. Él cumplió con sus promesas. Mateo 7, yendo aquí a Mateo 7, 13, 14 dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Leo de nuevo el texto, dice, entrar por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta, hay una puerta que es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Es ese camino, no solamente muchos piensan que este camino ancho y espacioso es solamente se habla de aquellos que andan en las drogas, andan en el pecado, andan en los clubes nocturnos. No, también en ese camino van gente, hay dos tipos de personas, por así decirlo. Aquellos que sí andan en el mundo, andan en las drogas, andan en lo pecaminoso, pero también de aquellos que están en una religiosidad, creyendo, confiando que sacramentos, que un día, que sus rituales los va a salvar, así como el fariseo creía que su religiosidad lo iba a salvar. Pero no, dice, porque lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. La verdadera salvación es reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino para la salvación. Solamente Cristo es quien me da salvación. Vamos a ir aquí en Juan 5:24. Juan 5:24. Acuérdense que en Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que está sin Cristo está muerto, espiritualmente hablando. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es que la va a tener. Cuando tú te arrepientes y crees realmente en Cristo Jesús, confías en Él, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte a vida. No es de que tienes que esperar para un juicio investigador, no es que tienes que esperar para ver si calificas, para ver si pudiste lograr ese carácter perfecto de Cristo y para ser investigado, para ver si eres perfecto, para ver si fuiste sincero. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, ahora, no más adelante, no en el futuro. De cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, los muertos espiritualmente hablando. Dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán, tienen vida eterna. No algo en el futuro. No es que tengo que ver a ver si la logro. No es que tengo que ver si paso un juicio investigador para ver si soy digno de la vida eterna. Sino pasa de muerte a vida, dice Jesucristo. Los muertos espiritualmente hablando llegan a tener vida. Vamos a ir aquí a Juan. Estamos acá. Vamos a Juan 1. Juan 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A cuántos? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos, no 144,000 como enseña el testigo de Jehová, la falsa doctrina de ellos. Ellos creen que solamente 144,000 son hijos de Dios, son nacidos de nuevo. Y ellos van a estar en el reino, de los cielos, y el resto va a estar en una nueva tierra. Y aquellos en el reino van a gobernar sobre aquellos en la tierra. No, dice todos, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ir aquí en 1 de Juan 5, ya me lo terminamos. 1 de Juan 5, 1 al 5, dice todo aquel que cree en Jesús todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Cuántos? 144,000 solamente. No. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos como los de los fariseos y los escribas. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú quieres vencer al mundo, ven a Cristo, Él te da la victoria, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios. Regresando aquí, 1 Juan 3. Estamos aquí en 1 Juan 5, ahora regresemos a una página hacia atrás. 1 Juan 3, versículos 22 y 23, dice:
Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, estos son los mandamientos en el cual Juan está hablando, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es el mandamiento. Guardamos ese mandamiento, el mandamiento que Cristo Jesús nos dio. Vamos aquí en Juan 13. En Juan 13, hablando de los mandamientos, ¿de qué mandamientos se refiere? Porque muchos tienen, cuando ven mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. No. ¿Qué mandamiento está hablando? Juan 13, versículos 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ese es el mandamiento de Cristo Jesús. Y Juan dice, guardamos esos mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y Él mandó también amar a Dios. Amamos a Dios, amamos a los hermanos, guardamos sus mandamientos. Su mandamiento de arrepentirte. ¿Ya obedeciste al mandamiento? Arrepiéntate y cree. Ese es un mandamiento. Regresando a Mateo 7:15. Mateo 7:15, ya vamos a terminar unos cuantos. Es necesario ver todo esto. Mateo 15. Que diga Mateo 7. Disculpen. Mateo 7. 15 al 23 dice, guardaos. Así que ya vimos de la puerta estrecha y el camino que es ancho. Dice el 15 al 23, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te has arrepentido? Porque si no das frutos de arrepentimiento, si no te has arrepentido, será echado en el fuego. Versículo 24 dice, sigue diciendo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre sus obras. Sigue en su pecado. Confía en sus buenas obras. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Confía en Cristo Jesús. En 1 Juan 5, 11 al 13 nos dice que tenemos salvación. Ya la tenemos. No es que yo la tengo que obtener. No es que yo tengo que luchar para llegar a lograr a tener vida eterna en realidad, sino es que es Cristo Jesús que me da la vida eterna. Dice Jesús, pasas de muerte a vida cuando crees en Él, cuando obedeces al mandamiento. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Romanos 10. Vamos aquí en Romanos 10. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creerlo de corazón, no superficialmente. Escucha el mandamiento, arrepiéntate y cree en el Evangelio, un cambio de pensamiento. Eres un pecador, digno de la ira de Dios, digno del castigo eterno, el fuego eterno, el cual ya hemos visto.
cuando prediqué el tema el infierno real y la aniquilación no encaja con las escrituras. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. El que viene a Cristo, el que se arrepiente y cree en Él, es hecho nueva criatura y por naturaleza una nueva conducta. Va a producir frutos dignos de arrepentimiento, que demuestran su arrepentimiento. En otras palabras, va a haber frutos que demostraron que hubo un genuino arrepentimiento y una genuina fe, porque te hace nueva criatura. Y como nueva criatura ahora estás inclinado a la obediencia a Dios. Buscas vivir para Dios, buscas seguir a Cristo, exhibir a Cristo, alabar a Cristo, congregarte, conocer su palabra, vivir su palabra. Si alguien dice ser salvo y no tiene deseo de ver a otros venir a Cristo, entonces yo cuestiono su salvación. Porque el que es salvo ama sobre todo a Dios y ama a su prójimo. Y busca, desea de que otros vengan al arrepentimiento y a la salvación. Porque por gracia es que nosotros fuimos salvos, no porque lo merecemos, sino por la pura misericordia de Dios, porque también éramos pecadores, como dice en Efesios. Andábamos igual, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Dios mandó a su Hijo, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó, demostrando de que Él es Dios, Él es el Cristo en realidad, Él venció la muerte. Así que leo de nuevo el texto de que comenzamos, Marcos 1, 14 al 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, es tiempo, el reino de Dios se ha acercado, porque el rey estaba presente. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio.